vamos. Y más tarde hablamos de Paul. Sí, hablemos Más tarde de Paul Dale. Tini, en minutos, triple T. Esteban Lafuente, que no le gusta tanto el fútbol, más o menos. Sí, me gusta el fútbol. Sí, pero más no el tanto la básquet. selección, soy más de mi club. Se vienen aumentos en el colectivo. Se anunció en el gobierno una idea, lo anunció el jefe de gabinete Juan Mansur, un aumento del 40% Sí. que está trabajando. Tú que vos comentabas las internas y las diferencias. Otro tema, se anuncia esto, que está planificándose sin fecha desde jefatura de gabinete. En el Ministerio de Transportes, no, pará, eso está verde, todavía está como no trabajándose. Otra diferencia más en cuanto a un gobierno que avanza por un lado, desde otra dependencia avanza para otro o no avanzan, diferencias y medidas inconsultas o no planificadas. ¿Cuál es el plan? Que el boleto en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, aumente un 40%. El mínimo, que hoy está en 18 pesos, iría en torno a 25, es un redondeo, pero otro factor más, como contaba Sale, que sumaría la inflación. No tiene fecha, pero un poco la idea es hacer esta recomposición que, como hablábamos antes, está por debajo de la inflación, pero un boleto que está congelado de 2019. Y en ese contexto lo que se plantea es, bueno, reducir los subsidios, ¿en qué magnitud? Porque los combustibles aumentan, los costos aumentan y este ajuste, si bien genera un impacto en el bolsillo, no alcanza, por lo menos para frenar la suba en los subsidios, porque aumentan el resto de los costos para mantener el funcionamiento del transporte colectivos en el área metropolitana. ¿Pero lo están analizando o ya es un hecho? Se está analizando, estar cocinado en cuanto a las cifras. Lo que no está definido es cuándo se va a implementar o de qué manera o en qué Claro. fecha. Pero estaba, aparte es una medida, no voy a decir necesaria, sino que Se entiende, ¿no? Sí, plantea es porque el entendible, resto de sí. los costos aumentan y es otro de los factores, así como las tarifas, que generan gasto en subsidios y mayor necesidad de emisión, impactan el Y déficit. porque además en otras partes del país el boleto sale mucho más. Lógico. Y de Mucho hecho, más. Lógico. Ale, te sumo otra cuestión que genera debate también con los gobernadores. Aún con este incremento que se está planteando del 40%, el boleto en el AMBA se mantendría como el más bajo del país. Uno puede decir, bueno, sí, centro productivo... Así todo con costos el y demás. aumento. Aún con este Mirá. aumento, con este ajuste planificado, seguiría siendo el boleto más bajo cuando uno compara con otras ciudades de las provincias del país, el boleto más bajo en el área metropolitana. El otro debate que se viene asociado a esto es el traspaso de las líneas de la ciudad bajo dependencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el manejo de subsidios y de qué manera se va a implementar, porque lo que pasa es que hay líneas de colectivos que circulan solamente dentro de la ciudad, el Gobierno Nacional quiere asignarlas, que pase como en las provincias, bajo la dependencia del Gobierno de la ciudad, lo que genera diferencias en colectivos que tal vez hacen recorridos similares, pero pasan en provincia y eso sí se mantiene quizás un boleto más bajo que las otras, algo prácticamente inviable. Pero bueno, eso es lo que está discutiendo. Es algo que hace rato lo quieren hacer. Son 32 líneas específicamente las que pasan, que no salen de la Ciudad de Buenos Aires. Esas 32 líneas quieren que se haga cargo el gobierno de la ciudad. Fue parte del mensaje que dio Mansur en su primer visita al Senado. Después de 8 meses, recordemos que el jefe de gabinete tiene que ir una vez al mes al Congreso, un mes al diputados, un mes al Senado. Mansur se tomó 8 meses para ir por primera vez. Fue esta semana al Senado y ahí como para congraciarse con los senadores que entre las más de 800 preguntas que le hicieron planteaban la diferencia en las asignaciones para el subsidio de transporte del interior y de la capital, lo que dijo fue, tiró esta bomba que ni siquiera, como estaba diciendo Esteban, ni en transporte lo tenían en claro cuándo iban a avanzar por ese lugar. Así es, y de hecho el otro dato que viví es que de este debate el 75% de subsidios al transporte del año pasado fueron al AMBA, capital, y los colectivos que circulan capital y el conurbano. Otra diferencia que genera tensión, como decía recién Tucu, con los gobernadores que dicen, yo también quiero subsidios porque si no la mala noticia de tener que aumentar o que impacten el servicio, la recibimos nosotros. Claro, y hubo una frase, perdón, que dijo Mansur ahí es, no puede ser que nosotros tengamos que subsidiarle todas las cosas a la capital federal. No puede ser que tengamos que hacer esto. Y lo que me pensaba yo en ese momento es, con ese criterio, este gobierno el año pasado aprobó una ley para subsidiar la energía, para subsidiar las zonas frías. Entonces vos decís, pero en el área metropolitana, que mucha gente se utiliza mucho más el transporte público que en el interior del país, es una ayuda, entonces con ese criterio tampoco subsidia las zonas frías. Entonces, esa doble vara que se plantea constantemente en el gobierno, dependiendo quién sea el gobierno de turno en cada una de las provincias, es otro de los grandes problemas que hay dentro del gobierno. Gracias, Esteban. Un placer. Te dejamos hacer de tu sábado lo que quieras. Muchas gracias. ¿Qué planes hay? Y a la noche vamos a ver a Estelares, pero durante el día, bueno, tenemos... Mirá el conejo que sacó de la galera. Estelares, me gusta, lindo. No Coldplay. Y él, Estelares. Esteban toca. Sí, Claro. la guitarra, claro que también. sí, ahí en sus redes lo pueden seguir. Lo vamos a invitar, pero no para que hable de economía, de inflación, para Que venga a que nos cantar. venga a musicalizar el Lado B, programa. Cuando quieran. Tiene una banda. Claro. ¿Cómo se llama? Siempre diciembre.
Con Juaco, mi amigo de la escuela, del segundo grado. ¿Ah, sí? Así es, sí. Un día va a venir como cantante. Lo hacemos. sin ¿Sí? duda. Como músico, porque Qué cantan o vergüenza solo igual. tocan. Yo toco, hago los coros. Ahí ¿Y quién estamos trabajando canta? en algunas cosas. Juaco. Ah, mi Juaco amigo. canta. Sí, Van a Es venir un como dúo, ¿no? banda. Es un dúo, sí. Sí, Ah, son como El dúo siempre El dúo diciembre. Pimpinela. No. La gente de control es malísima. No. Gracias, Esteban, un placer. ustedes. Bueno, hoy estamos de cumpleaños porque cumple años la viñeta de la reina Isabel. Exacto. Sí. Exacto.